presupuestaria del año 2025. Como sabéis, del presupuesto del año 2025, que es un poco la previsión de los gastos, hace 2 semanas en la sesión plenaria se dio cuenta de la liquidación. Entonces, lo que voy a explicar la liquidación presupuestaria conforme a la documentación contable que consta en el expediente elaborado por el Departamento de Intervención con nuestra valoración política. El presupuesto un poco es lo que se pretende hacer y la liquidación presupuestaria es realmente la realidad de lo que se ha hecho. El resultado del presupuesto del 2025 son de rendimiento neto del año 10,4 millones de euros, como ahí se puede ver. Y los remanentes para gastos generales, que es el ahorro histórico del Ayuntamiento de Linares, son 32,5 millones de euros. Esto es la estructura del dinero del que dispone el Ayuntamiento de Linares. En la parte de abajo están los 32,5 millones de euros, que es el remanente de tesorería famoso. Hay 16,6 millones de euros de financiación afectada, es decir, dinero que tiene el Ayuntamiento pero que está bloqueado porque tiene una finalidad. 14,4 millones de saldo de dudoso cobro y en total forman pues, los fondos totales del Ayuntamiento, que son 63,6 millones de euros. Esto es lo que realmente tiene de dinero la ciudad. Es decir, la liquidez total más los derechos de cobro menos obligaciones. En realidad, obligaciones no hay porque el Ayuntamiento de Linares no tiene pasivo financiero, es decir, no hay deuda. En los 11 meses del PSOE, cabe recordar que se canceló la deuda financiera que había por valor de 1,5 millones de euros. Cabe recordar también que el Partido Popular votó que no, pero se canceló la deuda, con lo cual no hay deuda ni pasivo financiero ni nada semejante. Bien, esto es la evolución del presupuesto del año 2025. El presupuesto inicial eran 66,5 millones de euros. Con las modificaciones que se le han ido haciendo a lo largo del año, por valor de 43,3 millones de euros en remanentes, modificaciones e incorporaciones presupuestarias, el presupuesto definitivo son casi 110 millones de euros. Esto es, digamos, la evolución que ha tenido, es decir, el presupuesto ha aumentado un 65% con las modificaciones que se le han ido haciendo. Cuando se presentó el presupuesto del 2025, se hizo el relato por parte del Gobierno del Partido Popular de un presupuesto realista, riguroso y ejecutable que se vendió así. Cuando se aprobó el presupuesto, la señora alcaldesa Osi del Olmo y el señor concejal de Hacienda, el señor Roldán, insistieron en varios mensajes, literalmente, que eran unos presupuestos elaborados con rigor, que estaban pegados a la realidad de Linares o que el presupuesto buscaba generar credibilidad, estabilidad y confianza. Los datos demuestran que es exactamente lo contrario. El presupuesto es papel mojado, no sirve para nada, van gestionando con los remanentes de tesorería, improvisando sobre la marcha y no hay planificación ni ningún plan. Esto sería la evolución del presupuesto. Y es que aumenta el tamaño del presupuesto, pero sin embargo no aumenta la capacidad de gestión. ¿Y por qué digo esto? Pues por esto. Esto sería el semáforo de la ejecución, la eficiencia del gasto. Hay partidas, como por ejemplo bienes y servicios, capítulo 2, capítulo 1 de personal, el capítulo 4 de transferencias corrientes o el 3 de gastos financieros, que la eficiencia en el gasto es muy alta. Por ejemplo, en bienes y servicios supera el 90%, en personal o transferencia y gasto financiero pues está en el 80%. Sin embargo, el capítulo 6, que es el de las inversiones reales, pues llega al 43,4%. Es decir, de casi 36 millones de euros, ejecutan casi 16. Hay un alto rendimiento en el gasto operativo y de personal, pero las inversiones reales, que son obras e infraestructuras, muestran un ritmo de ejecución deficiente. Es decir, de cada 10 euros que se puede gastar el Ayuntamiento de Linares, pues se gastan 4 y dejan sin gastar 6. El problema, por tanto, de Linares no es el presupuesto, sino de la falta de capacidad para ejecutar y para gestionar el presupuesto. Cuando lo presentaron, en una noticia de la cadena SER, a primeros del año 2025, decía la señora alcaldesa, y en la noticia que se recogía así tal cual, Del Olmo presenta unos presupuestos para 2025 con 9 millones de euros de inversión que enmendará la oposición de Linares. Y aquí decía otra mentira que voy a decir a continuación. Entonces la señora alcaldesa hacía un relato de las partidas y de las inversiones y decía textualmente pues, que se incluye la remodelación del antiguo mercado de Santiago, un plan de barrio, que cabe recordar que en el programa del Partido Popular el plan de barrio era anual y no lo están cumpliendo, la nueva carrera oficial, la redacción de la nueva ciudad deportiva, ayudas económicas para el empleo o el traslado de dependencias de la policía local. Ahora vamos a repasar los proyectos y su ejecución. Además,
La alcaldesa en esta noticia decía que ha anunciado la bajada del IBI en Linares para compensar la subida de una tasa impuesta por el Gobierno central para la recogida de residuos y de esta forma no repercutir negativamente en el bolsillo de los linarenses. Y decía literalmente, entre comillas, quiero que quede claro que esta rebaja, una vez se haga todo el trámite para cambiar la ordenanza del IBI, se verá reflejada en el año siguiente, en el 2026, con el padrón del 2025. Esto evidentemente no ha sido así. Esto es otro incumplimiento. En todo caso, tal y como han anunciado, van a bajar el IBI para el 2027, que estoy seguro que por pura casualidad es año electoral de elecciones municipales. Si lo hacen. Ese sería uno de los incumplimientos. Entonces, quiero repasar brevemente los proyectos y el estado de ejecución de cada uno de ellos, tal y como anunciaron en la presentación del presupuesto del 2025. En cuanto al mercado de Santiago, pues bueno, aquí podemos hablar de la herencia del Partido Popular. Si tenemos en cuenta que el mercado de Santiago se derrumbó en el año 2018 y en el 2019 entró el gobierno de PP junto con aquel tripartito y los 3 alcaldes de Ciudadanos y CILU, llevamos 7 años esperando la reconstrucción del mercado. En el año 2024 había un presupuesto de 300.000 euros que no se ejecutó. En el año 2025 el presupuesto era de 500.000 y ahora en el presupuesto del 2026 pues hay una partida de 1.450.000 euros. De la Unión Europea está previsto obtener 1.200.000 y 200.000 euros que va a poner el Ayuntamiento de Linares. He visto que hay una noticia de que van a hacer la rehabilitación con una partida de 3 millones de euros. Pues estupendo, que lo hagan lo antes posible y que esa obra salga bien, que es lo que queremos todos, que el mercado de Santiago, pues, recuperarlo para la ciudad de Linares. Luego mencionaba también la señora alcaldesa, cuando presentó los presupuestos del 2025, la ciudad deportiva. La ciudad deportiva, en el presupuesto del 2025, había una partida para redactar el proyecto, con un valor de 300.000 euros, que no se ejecutó ni un céntimo. En el 2026, en el presupuesto del 2026, la partida para redactar el proyecto de la ciudad deportiva ha bajado a 150.000 euros. Y sigue apareciendo desde el año 2024 pues la partida de 300.000 euros para las expropiaciones de los terrenos, que por supuesto no se han ejecutado. 2024, 2025. Es decir, que el proyecto de ciudad deportiva, pues bueno, podemos hablar de una idea o de un proyecto embrionario o del famoso humo, porque no hay más que eso. Otro de los proyectos que mencionaba la señora alcaldesa es el traslado de la sede de la policía local. En otra noticia del 21 de enero de 2025 se hablaba de la adquisición del inmueble y de su adecuación por valor de 1.200.000 de euros. Algunos grupos municipales que en sus enmiendas nos pedían que lo quitásemos, pero no un capricho, sino una absoluta necesidad de la policía. Esto lo decía el señor concejal de Hacienda, señor Roldán, quien confirma que las nuevas dependencias irán junto al Ancampo. Y además en esa noticia se recogía que el jefe de la policía local pues, le daba las gracias al ayuntamiento por el traslado de la sede de la policía local. Bueno, pues este proyecto no se va a realizar, porque en el 2024, en los presupuestos, había una partida de 400.000 euros que no se ejecutó. En el año 2025, el presupuesto era 1.250.000 euros, que tampoco se ha ejecutado. Y en los presupuestos del 2026, esta partida ha desaparecido. No hay ninguna referencia al traslado de la sede de la policía local. Estamos totalmente de acuerdo que la policía local necesita una sede nueva, que no esté en los bajos de un edificio residencial, que tenga zona de aparcamiento de vehículos y que permita unas instalaciones modernas, pero desde luego una nueva promesa y un nuevo incumplimiento. Una referencia rápida al Mercado de la Paz, que también escucho a veces que van a hacer alguna obra allí, eso no está previsto, ni han ejecutado nada en el 2025, ni está previsto en los presupuestos del año 2026. Y por último, por no alargarme más, hay un proyecto que se anunció también que tampoco se va a ejecutar. En una noticia que apareció el 8 de julio de 2024, en este caso del Nuevo Observador, el Ayuntamiento comprará el Palacio de Justicia por 3 millones de euros. Se decía que el Ayuntamiento de Linares pagará 3 millones de euros para hacerse con el Palacio de Justicia, se pagará con remanente en el presupuesto 2023, que asciende a 23 millones de euros y una vez adquirido pasará al catálogo de inmuebles municipales y se dotará del contenido cuando se trasladen los juzgados al antiguo edificio de peritos. Esto no se va a ejecutar tampoco. Otro incumplimiento. ¿Por qué? Porque el Gobierno del Partido Popular ha superado la regla de gasto y no pueden comprar ese edificio. Otro incumplimiento más y otra mentira. En fin, en definitiva, lo importante pues, no es anunciar proyectos. Es evidente que el Gobierno del Partido Popular es mucho mejor haciendo ruedas de prensa que ejecutando obras.
Y las conclusiones nuestras respecto a la liquidación del presupuesto del 2025 son baja ejecución inversora, modificaciones constantes, grandes remanentes sin gastar y proyectos anunciados que no llegan a materializarse plenamente. Y ya, por último, nuestra propuesta para evitar toda esta improvisación y estos vaivenes es apostar por los presupuestos participativos. Los presupuestos participativos son una propuesta que ya iba en el programa electoral del PSOE de Linares en el año 2023 y que, si tenemos la confianza de la ciudadanía de Linares para gobernar en el año 2027, volverá a aparecer, y vamos a apostar por estos presupuestos participativos para que los proyectos transformadores de la ciudad pues lo decida la gente.